más importantes de todo el estado de Tamaulipas, del extenso estado de Tamaulipas. Sin embargo, su historia es muy reciente. Cuando yo inicié esta investigación, efectivamente hace 7 años, 2005, 7 de agosto de 2005 fue la primera vez que yo vine a este lugar sin conocer absolutamente nada ni a nadie. Me preguntaba que por qué no teníamos referencia de este municipio, que como les repito, era muy importante, por qué no tenemos referencia más allá de 1900. Sí, ciertamente estábamos, o alrededor, había municipios que databan desde el siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando un señor conquistador español llamado José de Escandón había tomado la tarea de conquistar la parte que se llamaba el Seno Mexicano y fundar la colonia del Nuevo Santander, ya en los últimos momentos del dominio español. Sabía que se había fundado la villa de Escandón, lo que ahora es Jicotencatl, que se había fundado Majixcatzin, que ahora pertenece a González, pero entre esas dos localidades parecería que no había nada para ese momento. Y yo veía en 2005 que había una localidad fuerte, grande, y que además era la más importante, que era el Mante. Pero ¿dónde estaba? ¿De dónde o cuál era el origen de esta localidad? ¿Y por qué, a diferencia de estos vecinos antiguos, el Mante había podido estar por encima o ser el eje de esta zona? Y entonces me di a la tarea, con ese objetivo de tratar de entender qué era lo que había hecho que el Mante se hubiera convertido en el eje de esta zona, que inicié esta investigación. Y a lo largo del tiempo identifiqué diferentes momentos. El primero fue toda esta parte del siglo XVIII, de 1700 y demás. Me di cuenta y llegué a establecer que no es que aquí no hubiera nada. Había existido una colonia habitada por huastecos en el siglo XVII, que había sido muy importante dentro del grupo indígena huasteco, pero que había sido arrasada completamente alrededor del año 1600. ¿Por qué? Porque tal vez ustedes, algunos han escuchado hablar de los janambres. Los janambres era un grupo indígena procedente del norte, se dice que venían del sur de Estados Unidos, y que comenzaron a avanzar por el norte de México ante la llegada de españoles. Entonces comenzaron a bajar, comenzaron a descender, trataron de establecerse en esta zona, o llegaron a esta zona, arrasaron con esa aldea huasteca llamada Tanchipa, que como les digo era muy importante, era de las más importantes de la zona huasteca, pero llegan, arrasan, porque los janambres tenían la fama, y así lo eran, de arrasar con todo lo que encontraran, porque eran indios nómadas, y se acabó esa localidad. En el siglo, cuando por fin logran conquistar los españoles, se fundan estas villas vecinas, y aquí, debido a la presencia todavía o que merodeaban algunos indios janambres, no se logra establecer ninguna comunidad, aunque se dice a fines del siglo XVIII, y ya se reconoce, y eso es algo muy importante, se reconoce la riqueza natural de la zona. Se dice en las crónicas que era una zona con tierra extremadamente rica y abundancia de agua, pero que era muy difícil de habitar. Esto es muy importante porque vamos a ver que durante todo el siglo siguiente, el siglo XIX, el siglo en que México se convierte en una nación independiente, esos recursos van a seguir aquí, pero continúa la dificultad de establecerse en una zona rodeada de agua. Ustedes imaginen que en el sitio donde estamos ahora, todo estaba rodeado de agua, estaba anegado, además de los ríos que surcaban, el río Mante y el río Guayalejo. Entonces, estaba es que para mostrar un mapa, solamente para ubicarlos, cuáles son los vecinos del Mante y dónde está el municipio donde nos encontramos ahora.
El río Mante era lo que os hablaba. Esta zona estaba, por un lado había agua negada, pero además estaba bordeada por dos corrientes de río, dos corrientes de agua muy importantes y muy caudalosas, el río Guayalejo y el río Mante, que es afluente del río Guayalejo, pero que tenía la característica de ser un río con un curso constante, es decir, no hay ningún momento en que el río deje de tener agua. Entonces, parecía que las condiciones naturales estaban dadas, había tierra y había agua, pero no había, era muy difícil establecerse. ¿Por qué? Porque el estancamiento de agua hacía que toda la zona, además el clima que ustedes que vivimos y que ustedes viven y padecen, si le podemos decir de esa manera, hacía prácticamente imposible que alguien se quisiera establecer en esa pequeña islote. Así va a suceder, hasta el 1800 o el 1890, cuando comienzan a aparecer ciertos documentos donde se dice que ya hay personas que viven aquí o que por lo menos tienen tierras, porque les vuelvo a repetir, la tierra era fértil. Habitantes de Labra, de Majiscatzin, sobre todo de Labra, recibieron tierras aquí porque ellos decían, nosotros no tenemos que comer allá y ahí podemos obtener que comer. Se hacía, pero no, se cultivaba, se tenían animales, pero no se vivía. Sin embargo, y esto es una fecha muy importante, 1900 a 1904. ¿Qué sucede en ese año? El cultivo de caña comienza a extenderse. Y aquí habrá que hacer un reconocimiento a la labor de un personaje, un migrante de origen chino, que tal vez ustedes o tal vez los más grandes alguna vez escucharon hablar o han escuchado hablar de Wong Fong-chuk, el chino que vivía y que tenía tierras en el Limón. Él fue muy importante desde el punto de vista agrícola porque fue el primer impulsor del cultivo de caña. Y ahí parecía que se le daba el clavo. ¿Por qué? Porque por primera vez se enfocaba no solamente la tierra del Limón, porque la hacienda de Fong-chuk estaba en el Limón, pero también tenía tierras más cercanas aquí, a donde estamos asentados, que era la localidad de Canoas. A partir de 1900, esa localidad, esas tierras fértiles que nadie quería habitar, a partir de 1900 comenzamos a saber que hay personas que deciden quedarse aquí.